¿Cómo llegamos los argentinos al 2001? Bueno, uno podría decir en principio de un modo bastante parecido a cómo estamos atravesando las circunstancias actuales. Sí. En principio uno podría trazar como características similares de economías fuertemente dependientes del endeudamiento externo, la aplicación de un programa neoliberal que propugna la apertura económica, la concentración de ingresos, las privatizadas, el endeudamiento, la flexibilización laboral, bueno, todo el recetario neoliberal que tan terrible es, bueno, ahora coronado con la vuelta al Fondo Monetario, las políticas de ajuste, de expulsión, despidos, aumento de la pobreza, caída salarial, transferencia de ingresos, bueno, todo el terrible recetario neoliberal que hizo que nuestra sociedad viviera tan trágicos momentos y desgraciadamente no hubiera aprendido nada de ese momento, porque estamos votando, se votó no solo el mismo programa económico que terminó en esas cosas consecuencias, sino en gran medida también a los mismos responsables. Si uno piensa, bueno, Patricia Bullrich fue ministra del gobierno de la Alianza, como de Macri, Carrió fue parte de la Alianza, como de Macri, Sturzenegger era el secretario de Políticas Económicas de Cavallo y hasta hace poco era el presidente del Banco Central, Duhovne, Rodríguez Larreta, Lombardi, Lo Pérfido, bueno, uno podría estar un rato muy largo nombrando los principales responsables del 2001 y los principales responsables de la actualidad. Digo, Julián, pero además, ¿qué es lo que nos pasa? Porque, a ver, si hablamos del 2001, ahí gobernaba la Alianza, una alianza, valga el juego de palabras, ¿no?, de centro de izquierda, que toma todas políticas neoliberales, ¿no?, y hasta mantiene al ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sí, bueno, sí, eso también, obviamente, la alianza se conforma entre la UCR y el FREPASO, que en principio parecía tener un tinte de centro-izquierda, pero inmediatamente asume, empieza a tomar un decidido programa neoliberal, de ajuste, de derecha, conservador, de concentración de ingresos, ¿no? Eso desde la medida cero. La primera medida de la alianza fue el impuestazo, que fue despedir empleados públicos, subir impuestos, ajustar el gasto, y así durante todo el año, o sea, reprimir a los piqueteros, votar una ley de flexibilización laboral, y bueno, la sociedad olvida, no discute los programas, o sea, no solo que Macri, uno puede decir que Macri ganó en 2015 en gran medida acompañado por circunstancias fortuitas o azarosas que un poco empujaron ese triunfo, pero fue ratificado en 2017. Hoy en día la sociedad no puede mirar al costado y decir, yo no sabía que estaban endeudando, yo no sabía que estaban abriendo la economía, yo no sabía que estaban cayendo los ingresos. Bueno, muchos sectores realmente cargados de odio y de hartazgo contra el kirchnerismo votaban más por el odio que por cuidar el país, sus propios ingresos, su situación personal y bueno, desgraciadamente ahora estamos viendo todas las consecuencias, porque dentro de poco, cuando esto realmente se ponga verdaderamente peor, porque esto no es nada lo que estamos viviendo en comparación a lo que viene, vamos a vivir circunstancias terribles realmente para todos los argentinos, de hambre, pobreza, represión, bueno, la verdad no quiero deprimirlos, pero bueno, aumento del desempleo, de la pobreza, de las desigualdades, y esto obviamente uno ve, no sé, la principal preocupación por estos días del gobierno es darle nueva injerencia a las Fuerzas Armadas, a la seguridad interna. Es un retroceso de casi 40 años de historia democrática porque se están preparando para una represión fulminante, porque saben que las condiciones sociales no van a poder ser controladas. O sea, uno se pregunta, ¿a cuánto estamos de que vuelvan, pero trágicamente, lo digo con dolor, ¿a cuánto estamos de que vuelvan los saqueos? ¿A cuánto estamos de que vuelvan, o incluso, lo digo con respeto y ojalá me equivoque, pero que aparezcan muertos víctimas políticas represivas? Porque ya el gobierno no tiene más que ofrecer, más que ajuste y represión. Ajuste y lo peor es, y continuar endeudando al país. Entonces, si no tomamos conciencia inmediatamente de esto, y de cómo llegamos no solo al 2001, cómo estamos regresando a toda velocidad, porque bueno, hay una frase que es simple, es trillada, pero no deja de ser una gran verdad, que es que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Eso significa, digo, Julián, que los argentinos tenemos muy poca memoria? Y en gran medida yo creo que sí, en ese aspecto, por lo menos con lo que toca a las políticas neoliberales, igual no quiero tampoco cargar las tintas únicamente concentrado en un problema local, porque el neoliberalismo avanza en todo el mundo. O sea, si uno ve las condiciones sociales de degradación permanente que está viviendo Europa, ¿no?
que están desmantelando sus estados de bienestar, sobreendeudando sus economías, desindustrializándose, aumentando el desempleo, cayendo los salarios, ¿no? Por ejemplo, España hoy tiene 25% de desempleo, uno ve las condiciones casi de balcanización que vive Grecia, y hacia las que están viviendo todo el continente o América Latina, ¿no? Como el giro a la derecha, lo que está viviendo ahora Brasil, unas condiciones económicas deplorables, Chile con Piñera. Uno puede decir, bueno, no es un fenómeno únicamente argentino, sino hay ciertas lógicas de desenvolvimiento del capitalismo a nivel global en este momento, la fase que tiene, las ideologías. No, uno piensa, en este momento son 70 personas concentran la mitad de la riqueza del mundo. 70 personas. Entonces, si uno también no revisa cómo se está moviendo la economía mundial, las tendencias, las ideologías, bueno, nuestra propia historia, los dirigentes, la crisis internacional que está efectivamente afectando el país, pero le pasa que la crisis no empezó hace 2 meses, como dice el gobierno. La crisis fuertemente está golpeando a Argentina desde 2012, o sea, hace 6 años que los golpes cada vez son más letales, más duros contra la economía argentina, que bueno, el kirchnerismo lo que trató de hacer es protegerse, cerrarse, tratar de que el impacto sea lo menos duro posible sobre el mercado interno, y en gran medida lo logró, porque acá prácticamente ni nos enteramos de eso. Pero el macrismo hizo todo lo contrario, abrió la economía, buscó integrarse a todo lo que da, se trató de insertar en los flujos financieros internacionales, y bueno, con lo volátil y peligroso que es, endeudó al país a toda velocidad, se agotó muy rápido el crédito, y bueno, ahora ya estamos viviendo las consecuencias de un estallido inevitable. Realmente, y hablando, Julián, hablando de eso, digo, faltan 2 consecuencias para parecernos casi en forma igual al 2001, digo, un corralito y baja de los sueldos, como sucedió con el 12%. Sí, bueno, 2 cosas. El corralito en ese momento no está en el horizonte. O sea, eso para llevar un poco también de tranquilidad a la población, yo no lo veo en el horizonte, no creo de que eso vaya a pasar. Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno piensa en la crisis, en el Rodrigazo, en la crisis de Martínez de Oz o en la hiper del 89, en esas 3 crisis no hubo un corralito, sin embargo fueron crisis letales entonces el corralito no es el único síntoma o símbolo de una crisis terrible. Lo que sí, la caída salariales, sí, eso ya es lo que estamos viviendo todos los días. O sea, si uno piensa que el grueso de las paritarias están negociadas al 15%, cuando la inflación probablemente este año esté en torno al 40%, ahí tenemos una caída salarial en torno al 25%. Por eso, o sea, los salarios están cayendo todos los días. O sea, eso hace falta ir al supermercado y ver que nadie, ningún gremio, aún los que lograron las mejores paritarias, por ejemplo, no sé, Moyano, que logró un 25%, o Comercio, que logró un 25%, bueno, pero con una inflación por lo menos del 35%. Es más, yo creo que va a estar más cercana al 40%. Este año, luego van a perder poder adquisitivo. Todos, o sea, nadie, salvo el poder económico concentrado del país, nadie se va a beneficiar de esta crisis. De una manera, entonces, este camino al colapso no solo es una revisión, una descripción, un análisis de lo que pasó y de cómo llegamos al 2001, sino que también es un libro que anticipa lo que está por venir. Sí, yo creo trágicamente, o sea, ninguna crisis se repite exactamente igual, o sea, esta crisis va a tener sus propias características, no va a ser igual, pero las tendencias generales, ¿no? De uno, lo que ves, uno puede nombrar 10 cosas terribles, ¿no? Aumento del desempleo, aumento de la pobreza, caída de salarios, de las desigualdades, de la concentración económica, del endeudamiento, políticas de ajuste, políticas represivas, los mismos sectores, elenco de poder, tanto a nivel político como económico, la vuelta al fondo. Bueno, uno dice, bueno, acá es un combo de características estructurales muy, muy fuertes, muy marcadas, donde yo incluso le anticipo, no quiero ser tremendista, pero yo veo con muchísimas dificultades de que el gobierno de Macri pueda concluir su mandato. Esto me parece que es algo bastante evidente. Va a ser muy, muy difícil, porque yo creo que el gobierno de Macri no tiene 1 año y medio, porque de acá ya entramos en la pendiente, y de acá para adelante, porque si no solo la segunda mitad del año va a ser terriblemente dura, realmente, pero nefasta, lo peor verdaderamente va a ser el 2019, que es donde de verdad va a caer el ajuste en la economía. Entonces, esas circunstancias, ¿no? Donde uno piensa, bueno, hasta qué punto la población va a aguantar.
porque ya el gobierno no tiene otras herramientas, realmente no tiene ninguna otra herramienta más que ajustar, despedir, aumentar la pobreza, no poder controlar la inflación, aplicar el recetario del FMI, abrir la economía, tratar de desmantelar el fondo de sustentabilidad de los jubilados. Entonces, bueno, son situaciones realmente deplorables, tristísimas, que encima no hay ninguna posibilidad, esto es evidente, de ofrecer un futuro mejor. Esto que voy a contar ahora, parece ridículo, pero este gobierno ganó las elecciones prometiendo una revolución de la alegría. Sí. Bueno, ellos están bastante contentos, claro. Sí, claro. Entonces, las circunstancias, o sea, la estafa electoral, ¿no? A todo nivel, donde decían, la inflación es muy fácil de controlar, no va a ser un tema de mi gobierno, no vas a perder nada de lo que tenías. Bueno, todas esas cuestiones, donde han desmantelado 500 programas, ¿no? Desde el Conectar Igualdad, donde todos los chicos recibían una netbook, el fútbol para todos, los medicamentos de los jubilados, la cobertura de PAMI, bueno, elementos centrales, ¿no? de lo que hace a la calidad de vida de la población. Bueno, todo eso ha desaparecido, y lo peor es que prometen seguir avanzando con desarmar todo. Por eso acá la consultora del gobierno es, el fondo le pide un ajuste descomunal que el gobierno se comprometió a hacer, pero sabe el gobierno que no lo puede hacer. Imagínense cuando hicieron, pero ni el 1% del ajuste, que fueron los despidos de Telam, todavía estamos, dele hablar de Telam, y eso fue el 1%. Imagínense cuando tengan que hacer el 99% que resta. Sí, claro. Pero no hay margen. Eso, para la segunda mitad del año están presupuestados una nueva ronda de tarifazos. ¿Cómo van a hacer? Ellos tienen presupuestado subir el gas un 80%, la luz un 50%, la telefonía celular un 25%, las naftas otro 40%. ¿Cómo? Esto encima la segunda mitad del año, todo 2019 de vuelta. Ya no hay solución a esto. Y más el gobierno empecinado a un nivel de obstinación terrible de continuar con el mismo recetario neoliberal que nos llevó a estas trágicas consecuencias. Julián, muy cortito, digo, ¿vos ves ya una fecha de vencimiento de Macri? No, eso lo tiene que... es difícil, esas son condiciones impredecibles. Sí, es muy difícil pensar cómo van a hacer para sostener la gobernabilidad, porque esta es la pregunta, porque encima ningún sector político está dispuesto a acompañar el programa de ajuste, incluso ni los propios radicales. El peronismo no cae, mucho menos el kirchnerismo, mucho menos el Frente de Izquierda, mucho menos el masismo, le van a votar, porque ¿en qué recae el ajuste? En sacar todas las transferencias a las provincias, en reducir todavía más los subsidios a las tarifas, en sueldos del Estado. Bueno, evidentemente nadie se quiere meter con esos temas, porque encima no es que son pequeños ajustes, son ajustes descomunales. Entonces, ya está, como que si no revierten inmediatamente el programa de económico, pero ya, obviamente la debacle es inevitable, porque ni siquiera pueden controlar las propias variables que ellos dicen. El dólar no lo van a poder controlar, el dólar va a seguir subiendo. Pero pues ahora están de festejo porque hace 10 días que no sube. Pero es insostenible este nivel de dólar. El dólar está, aún con todo lo que sube, está en niveles bajos, porque el déficit que tiene la economía argentina de dólares, ya sea déficit comercial, déficit de turismo, déficit de servicios, fuga de capitales, atesoramiento, más todo el déficit público, no cierra de ninguna manera, por más que le den toda la plata del fondo, los 50.000 millones juntos, no se arregla este año, y mucho menos para el año que viene. Entonces tiene que indefectiblemente volver a retenciones, volver a los controles de capitales, un dólar turista, cuidar el mercado interno, recomponer los ingresos internos. Bueno, que eso es algo que de ninguna manera va a ser el macrismo. Entonces, bueno, si se empecina en no hacer esas cosas, bueno, que se tenga las consecuencias de no hacerlo. Julián, mañana entonces a las 18 horas vas a estar aquí en Marcos Paz presentando Camino al Colapso. Sí. Ahí está. Un gusto estar ahí. Ahí está, allí vamos a estar. Te mandamos un gran abrazo y gracias por atendernos. Un saludo muy grande, un gusto. Chau, hasta luego. Adiós. Julián Sicari, autor de Camino al Colapso, cómo llegamos los argentinos al 2001, que se va a estar presentando mañana en el bodegón a las 18.